En la semana, el día lunes, tuve la oportunidad de ir con parte de mi familia a ver al cine una película. Hace rato que no iba al cine, acá en Illapel. Y fui a ver la película llamada Cónclave, basada en el libro homónimo de Robert Harris. Es una novela de ficción, pero que habla, no le voy a hacer un spoiler con esto, sino que solamente un mini resumen. Habla efectivamente de la muerte de un papa y cómo después la curia romana se encarga de elegir en un proceso que se llama cónclave, ¿no es cierto?, quedan encerrados los cardenales y eligen, por supuesto, a la figura que va a representar, ¿no es cierto?, al papa o en el sillón de Pedro. Y hay muchas cosas que se ven ahí, por supuesto, muchas facciones, secretos entre grupos que tratan de rivalizar para buscar con egoísmo, y eso es lo que uno ve, el lugar de ese representante de esa facción. Y la verdad que no trato con esto de desacreditar a la Iglesia Católica, ni mucho menos, pero sí, aunque es una novela de ficción, tiene muchos elementos de la realidad, y no solamente con la Iglesia Católica, sino también ocurre a veces en las iglesias protestantes o evangélicas cosas similares. Y aún si lo vemos en la Biblia, y eso es lo que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, esta historia de rencillas, de poder, ya parte incluso en la época del mismo Cristo, hace 2000 años. Recordemos que todo este capítulo 18, que es el que estamos revisando semana a semana, comienza con la pregunta insidiosa de los discípulos de quién iba a ser el mayor, es decir, reflejando ese mismo egoísmo, ese mismo deseo de rivalizar y de querer ser uno puesto después de que Jesús saliera, estaba anunciando su muerte, lo vimos en los capítulos precedentes, de quién iba a quedar a cargo, de quién iba a seguir siendo el que lideraba. Y realmente ese es el aspecto principal que este capítulo, a partir de esa pregunta que vemos en el capítulo 18, versículos 1, es lo que Jesús nos trata de mostrar, cómo nosotros debemos tener en principio cuidado por el hermano más pequeño, considerarlo, no dañarlo, enseñarle bien, no hacerlo caer en pecado. Y también en los versículos y en la semana pasada vimos cómo debía arreglarse un problema de pecado entre hermanos. Y todo eso para finalmente llegar a los versículos de hoy, para decirnos cuán importante es que la iglesia vaya en directa obediencia a la palabra de Dios, al mensaje de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos de hoy día, cómo nosotros debemos bajar nuestro egoísmo personal o de facciones, mirar y tener una iglesia sometida a la voluntad de Dios. Y tenemos que trabajar en esa humildad, no de falsa humildad, sino verdadera y genuina delante del Señor. Así que acompáñenme a abrir la Biblia en Mateo capítulo 18. Seguimos en ese capítulo y vamos a avanzar 3 versículos. Versículos 18, 19 y 20. Vamos a leer y vamos a orar para que el Señor nos guíe en este estudio. Dice así su palabra: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Oremos un momento. Padre, te damos muchas gracias por este día domingo en que nos volvemos a encontrar como comunidad, como congregación local, para nuevamente escuchar tu voz, Señor. Una vez más, Señor, como cantábamos recién, tú nos sostendrás como iglesia, tú me sostendrás a mí en el ejercicio de esta labor tan santa y tan digna, Señor, de enseñar tu palabra. Gracias, Señor, por tener esta oportunidad nuevamente de estar con mis hermanos, de poder hacer lo que tú me has demandado hacer, de poder compartir este mensaje. Y yo te pido que guíes mis palabras, que el Espíritu Santo me ilumine y, como siempre, también que el Espíritu Santo abra los oídos espirituales de mis hermanos. Que esta palabra incluso alcance no solamente a los presentes, sino que por vías remotas, a través de lo que las redes sociales nos otorgan, podamos llegar a muchos, Señor, enseñando
obediencia a tu palabra. Yo te pido que esto sea todo en conformidad, Señor, a ti, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En muchas ocasiones hemos hablado acerca de lo importante que es el contexto en estudio de la palabra. Y en este específico texto, mucho más importante es hacer una buena exégesis o interpretación de la palabra, entendiendo todo lo que el capítulo y todo lo que los versículos precedentes nos decían, porque este pasaje en particular, los versículos 18 y 19, son muy sacados de contexto, son muy usados negativamente para dar una afirmación, una idea que no es tal, que la Biblia no está enseñando. Es como darle un respaldo irrestricto a los hermanos, a un cristiano, para que pida o haga cualquier cosa, como diciendo, si se ponen de acuerdo, basta con que haya un acuerdo y decidan orar, y eso va a ser hecho. Es como una promesa de seguridad absoluta de que lo que nosotros queramos va a ser realizado. Y la verdad que si usted piensa en todo el contexto mayor que es la Biblia misma, en realidad eso sería muy difícil de entender así, porque iría en contra de principios y pasajes, otros tantos pasajes que hablan, por ejemplo, de lo que hemos estado estudiando los martes, en cuanto a la enseñanza de cómo es Dios, de la doctrina, por ejemplo, de la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, Dios creó el mundo, Dios está al mando de este mundo todavía en su trono. Entonces, ¿cómo puede ser posible que si uno pide algo, inmediatamente Dios lo va a hacer porque nosotros lo queremos? Pasaría a ser una especie de contradicción. Y la misma Biblia nos enseña también que muchas nuestras oraciones, nuestras maneras de estar aún en la iglesia, son muy egoístas y somos muy llevados por nuestro corazón, por nuestro mal corazón, a ideas pecaminosas. Así lo dice Jeremías, capítulo 17, 9, cuando dice que el corazón del hombre, ¿no es cierto?, es perverso, es engañoso, más que todas las cosas, dice Jeremías. Esa es una realidad. Nosotros podemos estar un día amando a una persona y el otro día odiándola. Cambiamos, somos volubles, somos sumamente, no somos estables, somos inestables. Y Santiago, que también nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Nos dice la Biblia que efectivamente en nuestras oraciones andamos orando para nuestros propios intereses y no por los intereses de Dios. Dice, pedís y no recibís, Santiago 4:3, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en vuestras ideas pecaminosas y muchas veces egoístas. Entonces, ¿cómo tenemos que entender lo que Jesús dijo? ¿Cómo congeniar o poder equilibrar estos dos principios? Que lo que dice aquí Jesús tiene verdad, es razonable, tiene un sentido, versus entender la soberanía, el dominio, la dirección de Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el rol que juega nuestra oración o el hombre en este caso? Bueno, como decía, el contexto es muy importante. Y tenemos que recordar lo que ya se habló la semana pasada, que fueron los 3 o 4 versículos precedentes, versículos 16 y 17 en particular. Vamos a volver a leer y de ahí engancharnos para entender qué es lo que Jesús nos quiere decir y no tomar equivocadamente este mensaje. Volvamos a leer entonces 16 y 17 de la semana pasada, del capítulo 18, para entender bien de qué está hablando Jesús. Recuerde que todo esto era en relación a un problema que había entre hermanos. Es decir, si un hermano pecaba contra otro, había una manera, un procedimiento de llevar a cabo para salir en arrepentimiento, en perdón en esta situación. En eso estamos hablando. Y en el versículo 16, Jesús nos dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Y si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Recuerde el problema. Es el pecado de un hermano contra otro. Juan Manuel lo expuso muy bien, quedó, espero, muy claro todo el proceso que se debe llevar para llegar a reconciliar a dos hermanos, que uno ha dañado al otro, donde nos enseña, el versículo anterior al que leí, es decir, el 15, que debe partir
por el hermano ofendido o dañado o sobre el cual ha pecado. Es él el responsable de iniciar un arreglo. No tiene que esperar que alguien le diga, no tiene que esperar que el pastor se meta a mediar, sino que la persona ofendida o dañada por el pecado de otro tiene que iniciar las conversaciones. Pero cuando eso no resultaba, ¿no es cierto?, nos dice el versículo 16 que había que llamar a 2 o 3 testigos, que podían ser cualquier hermano de la congregación, idealmente maduro. ¿Para qué? Para arreglar este asunto. ¿Y por qué era necesario los 2 testigos que ya vimos la semana pasada? Solamente le estoy recordando. Acuérdese, era para certificar, por un lado, que esa petición de arreglo o de solución sea verdadera, sea correcta. Segundo, para ejercer presión. 2 o 3 hermanos podían ser testigos para ejercer presión contra aquel que había pecado. Y lo tercero, eran testigos para ver que el proceso se hacía bajo la normativa, para la idea de Dios que era en amor con el hermano, hacerlo reflexionar, hacerlo arrepentirse y ahí entonces poder cambiar las cosas. Y el último versículo, el 17 que acabo de leer, decía que si no oyera a los testigos, bueno, la iglesia debía ser el testigo final, oficial, en este proceso disciplinario, este proceso de arreglo, para que también con amor se buscara que el hermano que ha pecado se arrepintiera y viniera en arrepentimiento, ¿no es cierto?, a considerar su cambio de conducta. ¿Y qué decía entonces Jesús con este procedimiento, con estos 3 pasos que al menos nos enseña este pasaje? Entre líneas, Jesús lo que está diciendo es que Dios confía en nosotros, confía en la iglesia, confía en los hermanos que de manera sabia y bajo esta enseñanza iban a arreglar, iba a confiar el arreglo, la disciplina, la organización y la mejora continua en la iglesia por parte de nosotros mismos. Es una manera muy correcta de Dios de enseñar que la iglesia se autopurifique, que elimine el pecado, que toda conducta que transgreda la norma de Dios y que afecte a la convivencia de los hermanos tenga que ser subsanada. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en esas 3 o la semana pasada. Entonces, si entendemos que ese era el proyecto, lo que estaba hablando Jesús, entonces vamos a entender ahora mucho mejor estas palabras, especialmente los primeros 2 versículos de hoy, esto de atar y desatar, esto de ponerse de acuerdo y pedir cualquier cosa para que Dios lo haga. Esto es el sentido del contexto, para que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque estos 2 versículos, sobre todo esta idea del atar y desatar, no sé si usted ha visto que está muy de moda, que hoy día la gente, hasta ni fuera de los círculos de iglesia, usa estas palabras. El decreto, el declaro, incluso en religiones que no son siquiera cristianas, orientales, hablan mucho del atar, del declarar, del decidir. Y eso está, ¿no es cierto?, trasuntando una idea de decisión final, de poner un punto y de alguna manera de evitar que todo lo que uno puede decir llegue a su fin, que sea exacto, que sea certero. Y por supuesto que esto no es el sentido correcto de este pasaje o de ese atar y desatar. No es que nosotros podamos atar un demonio o lo que queramos por la vida, ir atando y desatando, cabos sueltos, problemas de cualquier tipo, sino que tiene un sentido ni tan místico ni tan espiritualoide que a veces se le da a esto del atar y desatar. Es mucho más básico y va en contexto de lo que acabamos de leer. ¿Qué tiene que ver el atar y el desatar? ¿A dónde apunta? Bueno, el atar sencillamente tiene que ver con un aspecto jurídico. Si estamos hablando en los versículos anteriores de justamente tratar un caso, un pecado y llevarlo a una solución, esto tiene el mismo sentido jurídico de abrir y cerrar un caso. De abrir y cerrar un caso. Pensemos en nuestra ordenanza judicial. ¿Qué es lo que hace el juez? ¿Qué es lo que hacen, ¿no es cierto?, las leyes que rigen un país? Cuando están analizando un caso de algún ciudadano que comete un delito, ellos en algún momento del proceso tienen que cerrar el caso. ¿Usted ha visto a la doctora Polo con el martillo que golpea y dice caso cerrado? Bueno, ese es el sentido de atar algo. A eso se refiere, a cerrar el proceso, a cerrar ese proceso del cual nos venía hablando en los versículos precedentes. Y de alguna manera tenemos que entender que esto no es un permiso para que usted ate y desate cualquier cosa, sino que está hablando en ese contexto de un procedimiento legal,
donde usted como iglesia cierra ese proceso, y si la iglesia lo cierra, entonces el cielo concuerda con la iglesia para cerrar ese proceso. Si ese proceso quedó abierto, ¿no es cierto?, el desatar, ese también hay un reflejo de lo mismo en el cielo. Y en esto del juez, como ejemplo, pensemos, el juez nunca va a actuar de una manera, entre comillas, independiente de las leyes. Nunca en un proceso legal un juez va a decir, a mí me parece que es culpable o inocente, porque sí, porque se le ocurrió, sino que hay un debido proceso. Hay pruebas que se presentan, hay leyes que respaldan, hay determinados, ¿no es cierto?, procesos que se deben ser seguidos, si no, no es válido el juicio. Asimismo, si lo traemos al problema de la disciplina de la iglesia, esto es lo mismo. Dios quiere que nosotros aprendamos, insisto, a resolver los problemas que se dan de pecado dentro de la iglesia de la manera correcta, no antojadizamente. Es que me miró feo, es que parece que me habló mal de mí a mis espaldas. Si usted tiene algo contra el hermano, usted tiene que acercarse y aclararlo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y si no, junte a 2 o 3 testigos, exponga la situación, ellos van a certificar si es así o no, y etcétera. Va a seguir un procedimiento hasta eventualmente llegar a comunicarlo a la iglesia, que no es el deseo de Dios. Pero si hacemos las cosas sobre la base de la prescripción divina, que es sencillamente su palabra, son las leyes, son los mandamientos, son las formas para calificar qué es pecado, qué no, para hacer o no bien las cosas, entonces los procesos que se cierren en una iglesia, pensémoslo así, entonces van a quedar cerrados en el cielo. Si las cosas no las hacemos bien, van a quedar desatadas, van a quedar abiertas. Y eso es lo que realmente vemos, lamentablemente, en muchas iglesias. Dios quiera que nunca nos pase aquí, donde siguen las heridas, sigue el dolor, sigue la polémica, sigue el pelambre, el chisme. ¿Por qué? Porque la herida no está cerrada y empieza a supurar, que es lo que pasa cuando se infecta una herida, cuando no se atiende bien, cuando no se hace el procedimiento, en ese caso médico, correspondiente. Hiede, supura, bota líquido de mal olor y empieza a hacer ¿qué? A contaminar al resto de la iglesia, a generar dolor, a generar repugnancia, no ganas de estar en medio de la congregación, no participar con los hermanos, a alejarse, a tener, ¿no es cierto?, malas sospechas del hermano, de mirarlo con resentimiento. Y eso es efectivamente lo que el Señor quiere evitar, y por eso esto de atar y desatar tenemos que entenderlo bien, como la finalización de un proceso, como la manera correcta de que tengamos que proceder cuando estas situaciones se den. No quiero decir con esto que no lo hayamos hecho, hemos actuado de alguna manera en algunos casos así, usted lo recordará. Pero la idea es que eso sea una normativa no solo para esta congregación, sino para toda la iglesia. Por eso es que tenemos situaciones que en las otras iglesias se siguen produciendo estos problemas. Por eso, como le decía en la película, vemos una iglesia llena de corrupción, de hipocresía, de mentira. No es que la iglesia católica en particular o esto que muestra la película sea peor que en otros lados. Esto es algo bastante sistémico que afecta a muchas partes. Y Dios quiera que nosotros apliquemos su sabia palabra para no hacerlo así. Vamos al siguiente versículo. Versículo 19. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nuevamente, si usted toma este versículo, uy, qué rico, me voy a poner de acuerdo para ganarme la lotería. Aquí está la fórmula. Quiere, no sé, ¿qué quiere pedir? Pidamos por un trabajo, póngase de acuerdo con su hermano, ore y Dios le va a dar el trabajo, porque ahí dice, si se pone de acuerdo en cualquier cosa, ¿ves? Ya no está hablando de los problemas que hay en la iglesia, está extendiendo efectivamente en parte el problema no a lo disciplinario, sino a cualquier ámbito de vida. Pero cuidado con esa forma de pensar, porque ganarse la lotería, en conseguir un trabajo, incluso le voy a decir y lo vamos a explicar, el tema de mejorarse de una enfermedad, tiene que estar en sintonía con la voluntad de Dios, porque esa es efectivamente
la palabra clave en este versículo. Le voy a decir, cuando investigué este versículo, el concepto que está traducido de acuerdo, ¿no es cierto? Lo leemos ahí, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, la traducción literal de eso es en acordes. Subráyelo o anótelo ahí al borde de su Biblia. En acordes o sintonía. Pero en acordes es mucho más exacto, es mucho más literal. ¿Y por qué le explico esa palabra? Porque el concepto que hay detrás de todo esto, es más bien como en una filarmónica, como en una orquesta. Cuando usted va a una exhibición, ¿no es cierto?, de una sinfonía por parte de una orquesta, por supuesto que hay un director que va dirigiendo según, ¿no es cierto?, una partitura, una pauta. Y los instrumentos individuales van tocando no de acuerdo a lo que a ellos les parece, sino de acuerdo a esa pauta. Es lo mismo trasladado al ámbito nuestro. Cuando nosotros tenemos alguna cosa en nuestras vidas que queremos presentar a Dios, orar con alguien por esa situación, yo no puedo llegar y tocar a mi manera, en el sentido de orar lo que yo quiera, de pedir a mí, porque se me ocurre que esto es lo bueno para mí. Tengo que estar en acorde. ¿Con quién? Con mi hermano, pero por supuesto con la sinfonía, con Dios mismo, con el director de la orquesta. Porque si no, va a sonar disarmónico, no va a haber melodía. Va a tocar usted por su lado y los demás van a sonar horrible. Ese es el concepto detrás. Y permítame recalcarle eso porque efectivamente nosotros no oramos correctamente. Hacemos muchas oraciones por temor, por incertidumbre. Señor, ayúdame porque me puede pasar algo. Bendice a mis niños porque van a irse a la universidad o van a salir o van a viajar. Siempre estamos orando con temor, con desconfianza. Siempre estamos orando también para nuestro beneficio. Señor, ayúdame en esto, benefíciame en esto, dame esto. Pero nunca nos preguntamos si es la sinfonía que Dios quiere que toquemos, si es la voluntad de Dios la que estamos tratando de desear. Ese es el problema. Por eso la iglesia también no funciona bien en parte. Y mire, y el mejor ejemplo de sintonía con Dios y que tenemos que a Él imitar, adivine quién es. Adivine quién nos dio ejemplo en esto. ¿Quién? ¿Quién se le ocurre? Cristo, el mejor ejemplo. Más que cualquier apóstol, más que cualquier papa, cualquier cosa que usted quiera poner. Y quiero que veamos algunos pasajes, porque es extraordinario cómo Jesús se sometía a la voluntad del Padre, cómo las cosas no las hacía por antojo. Primer versículo que quiero que vea, abra el Evangelio de Juan, ahí van a estar los 3 versículos que quiero que destaquemos. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice el Evangelio de Juan, porque he descendido del cielo, este es Jesús diciendo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bastante sencillo, uno podría decir, mire, no va a ser su voluntad, sino del que la envió. Pero veamos qué significa hacer la voluntad de Dios. Recuerde que el martes estudiábamos este concepto de la voluntad de Dios, también de la soberanía de Dios, de que había una voluntad de Dios decretiva, que Dios decretaba cosas que pasaran. Él decretó que la tierra y el cielo se hicieran, Él decretó que la luz se hiciera, etc. Él ha decretado muchas cosas para este mundo. Funciona por los decretos de Dios. Pero hay una voluntad de Dios, que lo hablamos el martes, no sé si se acuerda, la voluntad preceptiva, la voluntad de los mandamientos. Es decir, que Dios haya dejado mandamientos para el ser humano como preceptos, como normas, como mandamientos, para que el ser humano los siga, obedezca. ¿Y qué cree que pasa con la mayoría de nosotros? No cumplimos esos mandamientos. Cada vez que pecamos estamos en contra de algún mandamiento de Dios. Eso es pecar, es infracción a la ley o al mandamiento. Pero Jesús es efectivamente lo que Él hizo al decir, no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No solamente fue venir a morir a este mundo, sino que Él cumplió en sí mismo todos los mandamientos. Preceptivamente Él cumplió todas las preceptos y normas al punto de ser un santo y no pecar nunca.
¿Y quién de nosotros hace eso? Ninguno. Él se sometió a cada deseo de Dios en lo establecido por la ley. Nunca infraccionó la ley. Por lo tanto, es un ejemplo de verdaderamente cumplir la voluntad. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, bueno, lea la Biblia, ahí están los mandamientos. No peque, eso es cumplir la voluntad del Señor. No es muy difícil, a veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir misionero con los Gedeones internacionales, por ejemplo? ¿Podría pensar eso? No lo sé. Pero hay cosas tan claras en la Biblia que es cumplir la voluntad de Dios haciendo sus mandamientos. Y no lo hacemos, y Jesús lo hizo. Además de esa voluntad que cumplió en lo que es venir a la tierra, morir por nosotros y cumplir cada mandamiento, recuerde que hay una voluntad de Dios que se llama de disposición. Lo vimos el martes, no sé si se acuerdan alguno. De disposición. ¿Qué quiere decir eso? Que es el deseo de Dios, el deleite de Dios que se hagan las cosas de acuerdo a su forma de ser, a su forma de pensar. Y adivine qué, Jesús también cumplió esa voluntad. ¿Dónde lo vemos? Juan 5:19. Busque Juan 5:19. Dice Jesús, estaba hablando con los fariseos que le incomodaban en muchas maneras. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire qué hermoso texto para entender que Dios siempre hizo la voluntad, aún esa disposición de amor de Dios, la reflejó en cada cosa. Cuando dice, sino que ve hacer al Padre, pensemos en una situación de la tierra, cómo nos gustaría que nuestros hijos, tan solo con ver nuestro ejemplo y nuestras maneras de ser, deseara ser como nosotros, nos tratara de agradar antes que preguntarnos, antes que nosotros le dijéramos, no, tienes que hacer esto. Ellos nos vieran actuar, por ejemplo, si regamos todos los días el pasto en la mañana, que Él se levantara por ver hacernos eso y regara el pasto en la mañana. Qué hermoso sería. Bueno, sabemos que no ocurre. Lamentablemente. No tengo nada contra mis hijos, ellos se portan espectaculares, ellos son diferentes. Pero el tema es esa disposición, ese deleite de agradar al Padre antes que lo pida. Él veía hacer al Padre y la conducta de Jesús fue imitar al Padre en todo. Eso es hacer la voluntad nuevamente. Si usted tiene problemas de entender la voluntad, es conocer tan profundamente a Dios, saber tan sus deseos, que va a querer tomar su ejemplo y hacer como Él lo hacía. Es una subordinación perfecta. Por eso Jesús es la perfecta unión del cielo y la tierra. Por eso le puse a esta predica, unir el cielo y la tierra. ¿Quién unió el cielo y la tierra? Es Jesús. En todo aspecto. Y en el aspecto de cumplir la voluntad de Dios, Él lo hizo perfectamente. Y es más, llega a tal la sintonía, llega a tal el sonar acorde a Dios, como decíamos que esa es la palabra, que aún porque Él hacía extraordinarios milagros y señales. A veces pensamos porque Jesús era Dios, porque Jesús tenía el poder, pero Él estaba en la voluntad de Dios siempre. Pensemos en otro relato del Evangelio de Juan, vaya a Juan 11, a recordarnos cómo Jesús lo hizo para resucitar a Lázaro, un milagro increíble. Un hombre muerto después de 4 días es resucitado. Pero ¿cómo inicia el proceso? Jesús en Betania tenía 3 amigos, a Lázaro, María y Marta, amigos de él. Ya no eran ni familiares cercanos, eran sencillamente amigos. Y Jesús andando por probablemente cerca en la región, se le avisa 4 días antes, que su amigo Lázaro estaba enfermo, gravemente. Y Jesús sabemos por la historia relatada en Juan 11 que Él no va inmediatamente, se demora a propósito. Y cuando llega al momento de llegar a Betania, su propia hermana le recrimina que por qué no vino antes. Sabía que estaba enfermo, ¿por qué no se apuró? ¿Por qué no hizo algo? Si era su amigo.
Bueno, él no considera las malas palabras y la mala vibra, como se dice hoy día, que le estaban echando, sino que él manda que saquen la piedra de la tumba y dice estas palabras en Juan 11, 41, de la mitad del verso más o menos dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído en pasado. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que esta decisión él no la tomó solo, que él había orado al Padre. Por eso le dice, ¿no es cierto? Yo sabía que siempre me oyes en pasado. Él ya lo había orado. Gracias por haberme oído. Es algo que ya habían acordado. Cuando recibió la noticia, probablemente Jesús dijo: ¿qué tengo que hacer, Padre? ¿Voy al tiro a sanarlo? ¿O hay algo más para tu gloria? Probablemente recibió: demórate 4 días. ¿Para qué? Para que se supiera, ¿no es cierto?, que Dios le había enviado. Esa era la voluntad de Dios. Pero hasta en esas cosas que nos parecen como simple, que Jesús sanara o resucitara a alguien, Jesús, siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre. Entonces, esto nos enseña y nos lleva justamente con estas gráficas, con estos eventos, con estas actitudes de Jesús, a enseñarnos cuán importante es que nosotros entendamos la voluntad de Dios, que nos sometamos a ella. Como les decía, nuestras oraciones son muy pecaminosas por lo general. Pedimos para nuestra conveniencia, ponemos la agenda, como se dice hoy. Ponemos la agenda sobre la mesa: Señor, cúmplela. ¿Usted se ha preguntado, ¿será bueno esto? ¿Será lo que Dios quiere para mi vida? ¿Será que tengo que trabajar en esto, estudiar en esto, que hacer esto? Hasta, no sé, irme de vacaciones a tal lugar, tomar estos días. A veces lo pasamos por alto tantas cosas y, hermano, es tan importante que nuestra oración no sea de desconfianza, de temor o arrogante, pasar por encima, sino cambiar. Por eso Jesús oraba todos los días. Por eso se apartaba para decisiones importantes, como cuando, ¿no es cierto?, eligió a sus 12 apóstoles. Pasó toda la noche orando. Para cosas más grandes oraba más, pero para cosas menores también estaba en sintonía. Entonces tenemos que ser cuidadosos de eso, aún de, como les decía como ejemplo, de los motivos de oración por enfermedades. Miren, me voy a tirar un tema difícil, porque el tema de la enfermedad tenemos que igual tomarlo con pinzas. Siempre estamos poniendo motivos de oración por enfermedad y está bien, no quiero que deje de hacerlo, pero entendamos bien cómo es Dios en todo. Mire, ¿cuántos ejemplos tenemos en la Escritura de que Dios hizo padecer a personas por situaciones críticas o por enfermedad? ¿Para qué? Para disciplinarlos, sencillamente. Dios ocupó la enfermedad para disciplinar a personas, para hacerlos corregir de su mal camino. Con Job, bueno, fue largo ese proceso. No hubo disciplina ahí, pero también otro elemento es que a veces la enfermedad nos lleva a confiar más en Dios, a conocerlo mejor. Y ahí pasó con Job. Su enfermedad, su padecimiento, la muerte de sus seres queridos, lo llevó a conocer profundamente a quién es Dios y su autoridad y su soberanía. Entonces, toda enfermedad hay que pedir: Señor, quítala. No sabemos el problema, no sabemos lo que Dios está pensando. Puede ser que esté disciplinando a ese hijo, puede ser que lo esté tratando para que confíe más en él, para que lo conozca mejor. Y hay una tercera posibilidad: aún el proceso de enfermedad puede ser de testimonio y de enseñanza para otras personas. Piensen en eso. Una persona que lo ve enfrentar la enfermedad con valentía, con seguridad en Cristo, el que está mirando de afuera, el amigo, el vecino, el familiar, puede entender que obviamente usted está tranquilo y está sometido a la voluntad de Dios en todo momento. Entonces, ¿tenemos que orar porque todos se sanen? Depende de Dios. Depende de la voluntad de Dios y tenemos que preguntarlo. Y está bien, pidamos por los enfermos, pero pidamos porque se note o se haga la voluntad de Dios siempre. Ese es el asunto. Y aún esto nos lleva a un tema más grande o amplio. ¿Por qué la iglesia está así? ¿Por qué la iglesia no avanza? A veces la vemos tan
poco destacada, siempre siendo conocida por problemas de corrupción. Como decía en la película, muestran un poco eso. Pero no quiero con esto satanizar a una determinada iglesia. ¿Por qué la iglesia cristiana que dice creer en Cristo y creer en el Padre y tener el Espíritu Santo, a veces no hay poder, no hay milagros, no hay conversiones, no se ve avance? Pareciera tristemente que la voluntad de Dios no se escucha. Eso parece verse. Pareciera ver que a veces los que están a cargo son pequeños tiranos que deciden y hacen lo que quieren. Dios nos libre de eso. Tenemos que seguir viendo a la iglesia como una institución no humana, no corrupta, no llena de mentiras y de hipocresía, que es lo que se ve en otras instituciones, como el gobierno, como club de amigos, de cualquier tipo de organización social, etc. La iglesia tiene que ser diferente en todo, sin pecado, y si hay pecado, corregirlo, y cada cosa hacerlo bajo la guía de Dios. ¿Por qué? Porque si no, Dios no va a estar con nosotros. Dios no nos va a apoyar. La iglesia no va a crecer. Tristemente en Europa usted va a ver iglesias que son monumentos, que son museos, que en determinada época, tal vez siglo XIX o antes, estaban llenas de hermanos. Se movía el Espíritu Santo. Y fue muriendo, se fue apagando. Y eso también se nos muestra en el Antiguo Testamento. Recordemos el ejemplo de Israel. Cada vez que por su pecado, por su idolatría, por dejar a Dios, claro, por supuesto que Dios de alguna manera los dejaba hacer y recibían la retribución debida a su extravío. Y hay un pasaje muy gráfico, quiero que lo leamos, en el profeta Ezequiel, con respecto a eso, a la pérdida de la presencia de Dios de la iglesia, que es muy triste. Ezequiel 10, 18 y 19. El profeta Ezequiel, uno de los libros difíciles de la Biblia, pero ve una visión y él la describe así, versículo 18 en adelante. Dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. ¿Qué es lo que está viendo el profeta? La gloria de Dios salir, posarse en la entrada de la casa, el umbral de la casa, sobre unos querubines, y esos querubines vuelan, se van. La gloria de Dios se va del templo, se va de Israel, se va del centro neurálgico, ¿no es cierto?, de reunión. Se ve como abandona a Dios en parte o transitoriamente a su pueblo. Y eso pasaba, Dios los dejaba para que el pecado, las consecuencias, las invasiones de otros extranjeros o los filisteos que le robaban el grano, el alimento, lo hiciera volverse a Jehová. Y yo no quiero, por supuesto, que pase eso, pero lamentablemente pasa. Y le insisto, no quiero que nos pase a nosotros. Las otras iglesias tendrán sus maneras de recordar la palabra y de cambiar. Pero si estamos analizando esto, es para que acá no acontezca ese tipo de cosas. Y es más, hay una buena noticia, porque el versículo 20, que nos falta analizar, hay una promesa que es extraordinaria, es una promesa de Cristo mismo, para ayudarnos a seguir avanzando, para corregir, para estar con nosotros. Vamos a ese último versículo para asirnos de esa promesa. Dice versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué hermoso. Primero en este versículo, mire, habla de 2 o 3 personas congregadas. Ya 2 o 3 personas son importantes para Dios. ¿Dónde están congregadas? No dice. Puede ser en una casa, puede ser en un patio, puede ser en un bonito y gran templo, puede ser en cualquier parte. Dios no está preocupado del lugar. Recuerde que el apóstol Pablo predicaba a la orilla del río cuando cruzó a Filipo, donde convirtió a Lidia. Ellos se reunían el primer día de la semana a orillas de un río. No importa el lugar. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Por lo tanto, nos da aliento de que cuando nos reunimos en casa, está Dios. Cuando hacemos las reuniones, ¿no es cierto?, en los martes, está Dios. Y acá cuando somos muchos, qué bueno, está Dios.
Pero Él no está asombrado de multitudes tampoco. 2 o 3 son pocos. Jesús con 12 hombres cambió el mundo. Por lo tanto, no le importa grandes multitudes, si está muy lleno o muy vacío el templo, o si son muchos en una casa o no. No es lo importante. ¿Cuál es lo importante? Que estén reunidos en su nombre. ¿Qué significa eso? En su nombre. Y déjeme ponerle un ejemplo para entenderlo también más gráficamente. ¿Qué es lo que hace un embajador? ¿Qué es lo que hace una embajada? Y específicamente un hombre como es un embajador, cuando tiene que presentarse con el presidente de otra nación. Él habla o representa el nombre de la nación y del presidente, y tiene que hablar las palabras que probablemente el presidente quiere que hable. Eso es estar reunidos en el nombre de Jesús. Es hablar sus palabras, es orar sus palabras, es amar como Él amaba, es ser como Él en todo. Eso espera de nosotros en cada reunión, que estemos como Él, que hagamos como Él, como embajadores, representándolo ante el mundo, pero también entre nosotros. Por lo tanto, es importante estar 2 o 3 reunidos en su nombre, porque eso es lo que cambia las cosas. Como Él piensa, como Él quiere, como Él desea. ¿Y qué va a pasar ahí? Y esta es la parte más linda de este versículo. Allí estoy yo en medio de ellos. Cierra así esta parte. ¿Qué quiere decirnos Jesús? No que va a estar esperando, ¿no es cierto?, un telex con todas las telegramas, un telex, ya me puse, se me cayó el carnet, un fax, antiguo también, un correo electrónico con las peticiones de oraciones que le mandamos. No. Piensa en un trabajo, como que el jefe ya no va a estar sentado en la oficina del lado esperando el reporte. No va a estar, ¿no es cierto?, escuchando, espiando, sino dice que va a estar allí en medio de ellos. Jesús va a estar con nosotros, en medio de nosotros. Y es una promesa, tenemos que tomarlo como una promesa. Y una promesa muy real, porque recordemos otro estudio que hicimos en los martes, Apocalipsis. ¿Se acuerda de Apocalipsis? Ya se lo olvidó. Apocalipsis capítulo 1, ¿qué nos mostraba? Jesús en toda su gloria, vestidos resplandecientes, ojos en llamas. ¿Y qué decía? ¿Dónde estaba en la visión que tiene Juan inicial? Estaba en medio de 7 candeleros, ¿se acuerda? Ya se lo olvidó, pero le recuerdo, Apocalipsis capítulo 1. Jesús estaba en medio de 7 candeleros de oro, que representaban ¿qué? Final del capítulo 1, creo que el 29. Representaban a la iglesia, las 7 iglesias a las cuales Él le iba a mandar la carta. Dios estaba en medio de la iglesia. Y eso es lo que vemos en el capítulo 2 y 3, cuando empieza a hablarle a cada iglesia. Jesús conocía a esas iglesias. Estaba sentado con ellas. ¿Por qué? Porque les dice lo bueno. Claro, los bendice porque han sido fieles y todo. Pero has dejado tu primer amor. Pero dejaste entrar los nicolaitas con su doctrina herética. Has tolerado a esa mujer llamada Jezabel, etc. Él está en medio acompañando a su iglesia, como nos dice en este versículo. Y Él quiere que nosotros entendamos eso, que nos va a felicitar, pero también nos va a exhortar, que nos va a corregir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de por qué tanto problema? Bueno, porque nos ama, porque entregó su vida, ¿no se acuerda? Por usted, por mí, por todos nosotros. Entonces Él no nos va a dejar solos. Él va a querer estar en este proceso de corrección, de santificación de la iglesia, de hacer las cosas correctamente, porque está preocupado también de su nombre y de lo que representamos. Recuerde, estar en su nombre es representar a esa persona, que es Jesús. Él va a seguir en medio de esta iglesia. Yo quiero creer que está en medio nuestro, que sigue y va a seguir estando en medio nuestro y que no nos va a abandonar, que es una promesa para nosotros. A diferencia que muchas veces dejó de lado un tiempo al pueblo de Israel para que sufriera el daño externo. Yo prefiero que Dios nos corrija a que nos abandone para que el mundo nos dañe o nos corrija. Prefiero la corrección de Cristo, que es en amor. Por lo tanto, hermanos, para finalizar, ¿qué aprendimos de estos 3 versículos?
¿Cuál es el tema? Primero, bueno, si hay situaciones de pecado en la iglesia, comencemos cada vez más a hacer este ejercicio de acuerdo a las pautas entregadas. Fue muy claro, y felicité a Juan Manuel por la semana pasada, porque fue muy claro de lo que hay que hacer. Si no lo escucho, está en Spotify, está en las redes para que lo revise. ¿Qué hacer cuando el hermano ha pecado contra mí? No se lo deje al pastor, no se lo deje a nadie más, que usted tome la iniciativa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, decía, con amor, con compasión por el hermano para que rectifique. Ese es el proceso que va a tener un resultado que el cielo va a aprobar, donde el proceso se cierra, se ata aquí en la tierra, en la iglesia, y es atado en el cielo. Pero no queremos procesos abiertos, no queremos procesos infectados por el pecado. Atar y desatar suena místico y romántico, pero es ejercitarse en hacer su voluntad. Eso tenemos que hacer. Segundo, enseñanza. Bueno, es claro que tenemos que orar y debiésemos orar más los martes, cada reunión. Hacemos oraciones que son muy cortitas por la reunión en sí, pero tenemos que orar en nuestras casas, tenemos que orar los domingos por los motivos de oración, tenemos que buscar la instancia de estar en oración, pero tal vez igual lo más importante es orar conociendo a Dios, orando en la palabra de Él, orándonos y preguntándonos si es lo que Dios quiere. Cuando usted presente su vida y sus procesos y toda su situación de vida, por supuesto, tiene que preguntarse, ¿esto es lo que tú, Dios, quieres? ¿O es mi idea? ¿O es que yo quiero salirme con la mía? ¿O no quiero sufrir, no quiero que me pase algo malo y lo veo todo como un padecimiento y un terrible castigo? A lo mejor Dios está disciplinando su vida, decíamos. Dios tiene que a veces eliminar cosas de nosotros y no queremos abandonarlas. Tenemos que orar de manera diferente. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar luchando contra Dios. Vamos a estar peleando contra Él y no nos vamos a estar enojando porque no me dio lo que yo quería. Y sencillamente es que usted no estaba en sintonía, no estaba en acordes, acuérdese, en acordes con Él, en sintonía con Él. Y tercero, bueno, considerar el mejor grado de sintonía, el mejor ejemplo de estar en acordes con Él. Fue Jesús. Y estamos lejos del estándar, tanto personal como colectivamente. Sí, hacemos cosas que a veces no son cristianas, a lo mejor en la iglesia. Tal vez hemos fallado en el pasado, pero tenemos que aprender para no fallar así hacia el futuro, a ir aprendiendo y no equivocarnos más, y dar un fiel reflejo y representar muy bien a quien está en medio nuestro, que eso es lo más hermoso, que Él está en medio de nosotros. Si 2 o 3 estamos congregados en su nombre, Dios está en esta iglesia. Dios nos ayude. Oremos. Padre, te doy gracias una mañana más de poder disfrutar de tu palabra, entenderla bien, analizarla, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, a lo que tú dejaste. Y ser, Señor, no oidores olvidadizos, sino hacedores, especialmente en este tiempo, Señor, en este siglo XXI, donde vemos cómo se falla constantemente, cómo se daña tu nombre, cómo el nombre tuyo es ensuciado por nuestras malas prácticas. Perdónanos, Señor, aún como iglesia local, como congregación local, si hemos hecho mal las cosas, Señor. Si no hemos llevado a cabo tus planteamientos, tus deseos. Pero que de ahora en adelante, a través de la iluminación de tu palabra, empecemos a mejorar toda práctica, toda oración, todo discurso, Señor, toda exhortación, para que sea para llevar tu nombre a la gloria que te corresponde. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos, aún en sus procesos personales, familiares, para que atiendan tu voz. No tenemos otra más regla de conducta y fe que no es la palabra, Señor. Ayúdanos a darle el lugar en nuestra vida que corresponde. Y bendice tu obra acá en Illapel. Muchas gracias por este tiempo de compartir. A ti toda la gloria y la honra. En tu nombre, Jesús. Amén. Quiero pedirle que nos pongamos de pie un momento para cantar un hermoso himno.